Un ataque devastador. Un misil ruso Iskander destruyó por completo una batería Patriot mal posesionada. El Ministerio de Defensa ruso publicó las imágenes del momento exacto del impacto. Veamos el siguiente reporte. El reciente ataque a una batería Patriot en Ucrania, destruida por un misil ruso Iskander-M, ha dejado al descubierto una vez más las vulnerabilidades del ejército ucraniano. La operación que tuvo lugar cerca de Dnepropetrovsk pone en tela de juicio la estrategia defensiva de Ucrania y la efectividad del costoso armamento proporcionado por Occidente. Este sistema Patriot, con un valor estimado de $1.000 millones, fue aniquilado en cuestión de segundos. La maniobra del Iskander-M fue tan precisa que las defensas antiaéreas ucranianas no tuvieron tiempo de reaccionar. Esta técnica hizo prácticamente imposible que los sistemas Patriot interceptaran el Iskander, a pesar de que el misil fue detectado con suficiente antelación. Esta capacidad de maniobra, sumada a la liberación de señuelos que degradan los radares enemigos, demuestra la evolución tecnológica de los misiles rusos frente a los sistemas occidentales. Los expertos militares coinciden en que uno de los mayores errores de Ucrania fue haber desplegado esta batería Patriot en un área tan vulnerable. En lugar de camuflar su ubicación, las fuerzas ucranianas permitieron que el Iskander-M se acercara lo suficiente como para destruir el objetivo sin apenas oposición. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Gusto saludarles. Nancy, ¿cómo estás? Hola, Mirelis, ¿cómo estás? Saludos para ti y saludos para todos los usuarios que nos acompañan hoy aquí en esta transmisión. Bueno, ineficiencia de las defensas antiaéreas ucranianas versus el poderoso misil Iskander ruso. Nancy. Así es. Una vez más, queda en evidencia el poderío militar ruso que intentan silenciar desde Occidente, desde los medios. Ya no hayan qué hacer para silenciar esto, que es una realidad a voces. Como me imagino que ya lo sabrás, yo voy a dar detalles al respecto de este misil Iskander, porque no es cualquier cosa, ¿no? Es una de las joyas de la corona del poderío ruso, incluso muy alabado por los analistas occidentales. Es uno de los misiles basilísticos más avanzados y letales de este arsenal. Se trata de un sistema de corto alcance clasificado dentro del rango de los 500 a 700 kilómetros, dependiendo de las condiciones del campo de batalla, ¿no? Y está diseñado para atacar blancos de alta prioridad como centros de mando, bases aéreas, sistemas de defensa antiaérea y infraestructura crítica, entre otros. Como ya decíamos, tiene un alcance entre 500 y 700 kilómetros, una velocidad máxima que se estima en velocidades supersónicas, alcanzando hasta entre 6 y 7 Mach. Con respecto a los tipos de misiles, puede lanzar misiles balísticos de tipo 9M723 con ojivas convencionales o nucleares, muy importante. Estos misiles además son capaces de realizar maniobras evasivas durante el vuelo y dificultando, por supuesto, su intercepción. Con respecto a su movilidad y versatilidad, el Iskander es transportado y lanzado desde vehículos de lanzamiento móviles que proporciona, por supuesto, una capacidad de desplazarse rápida de un lugar a otro y permite que prácticamente, además de esto, es desplazado en vehículos de tracción de 8x8, por lo tanto es capaz de estar prácticamente en cualquier terreno. De igual manera, muy importante esto, con respecto a las ojivas y el potencial de carga, puede ser de tipo convencional, utilizadas en ataques convencionales, penetrante, diseñada para destruir búnkers, muy importante, objetivos altamente fortificados de ese estilo, también ojivas de racino o nuclear táctica.
Hay un detalle muy, muy importante con respecto a los Iskander, y es que uno de los puntos más importantes sobre ellos es que hasta ahora, y esto incluso lo plantean los analistas militares que no están precisamente muy vinculados a Rusia, ¿no? Los sistemas de defensa occidentales, incluido estos Patriots y Aegis, han demostrado dificultades para interceptar con eficiencia este tipo de misiles. O sea, esto nos explica un poco lo que sucedió en el contexto que les estamos relatando, debido a su maniobrabilidad y velocidad extrema. Es decir, esto lo convierte en un arma letal para las defensas de la OTAN y de los países occidentales que básicamente fundamentan todas sus defensas en estos misiles, en este sistema Patriot, principalmente, ¿no? Y que además en el caso de Ucrania ha sido presentado como la joya de la corona, pero podemos ver que incluso los analistas militares hablan de los Iskander como el lobo feroz de los Patriot. Es correcto. Tú tocaste un punto importante que tiene que ver con los sistemas de defensa occidentales, ¿no? O sea, en primer lugar es esencial entender que las defensas antiaéreas de Ucrania enfrentan limitaciones significativas en términos de tecnología y capacidad operativa. A pesar de recibir algunos sistemas occidentales de defensa, y en este caso, el informe que nos presenta Prensa Alternativa tiene que ver con los sistemas Patriot. Recordemos, estos sistemas son norteamericanos. Pues bueno, la integración y el despliegue de estos sistemas ha sido deficiente. Muchos de estos equipos requieren de un entrenamiento extensivo y una infraestructura de soporte que no siempre está disponible en el terreno. Entonces, la falta de experiencia y de un comando unificado ha limitado la eficiencia de estos sistemas, lo que ha llevado a una defensa fragmentada y menos efectiva en Ucrania. Aunque estas fallas en el sistema de defensa aérea en Ucrania, pues así tengan toda la información en el entrenamiento, la tecnología, los números requeridos de estos sistemas, nada que hacer con este misil ruso por las características técnicas que nos acaba de explicar Nancy. Ahora, el rol occidental es igualmente crítico a esta situación. Nos los decía Nancy. Estos sistemas que Occidente le envía a Ucrania son los mismos que ellos tienen en sus arsenales. No tienen otra cosa diferente, Nancy. Entonces, esta situación es extremadamente crítica para Occidente. Aunque Occidente se ha comprometido a modernizar su sistema de defensa, amigos de Prensa Alternativa, Rusia le lleva más de 15 años en modernización, tecnología y demás. Imposible que la OTAN, que Occidente en pleno, pueda alcanzar el nivel tecnológico y de arsenal que tiene Rusia, ya de por sí. Y además está ahora sobre el tapete la disminución de la ayuda militar de Occidente a Ucrania. Esto ya es una realidad. Hay limitaciones ahora políticas que enfrenta Zelensky, que como resultado va a tener un suministro irregular ya en el propio tema básico de municiones, armamento y mucho más en sistemas de defensa aérea. ¿Por qué? Porque Occidente se cansó de ver cómo los sistemas de defensa enviados a Ucrania son destruidos por Rusia. Entonces, la ineficiencia de las defensas antiaéreas tiene serias repercusiones en términos militares, no solo para Ucrania, sino también para la OTAN, Occidente en pleno, Estados Unidos. Esta situación, sin duda alguna, ha permitido que las fuerzas rusas realicen ataques aéreos con mayor libertad, afectando no solo las instalaciones militares ucranianas, sino también la infraestructura crítica, pero además destruyendo por completo el ego de Occidente. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque Occidente
Occidente, con todo lo que está pasando en Ucrania, la ineficiencia en los sistemas, la tecnología rusa que los supera, lo que pone en evidencia es las fuertes limitaciones que tiene la propia OTAN, el propio Occidente, para poder enfrentarse a Rusia. No tiene la OTAN ni Occidente capacidad para interceptar eficientemente los misiles rusos. Esa es la mayor verdad. Vamos a ver la segunda parte del informe y seguimos con este análisis. Este tipo de fallos tácticos no solo cuestan equipo militar, sino que también debilitan la moral de las tropas ucranianas que ya enfrentan una guerra que parece no tener solución. Este ataque es solo el más reciente en una serie de operaciones rusas que han mostrado la incapacidad de Ucrania para gestionar de manera efectiva la ayuda militar occidental. Desde el inicio del conflicto, Kiev ha recibido miles de millones de dólares con armamento y, sin embargo, sigue cometiendo errores estratégicos que permiten a Rusia mantener la iniciativa en el campo de batalla. Según cifras estimadas, Ucrania ha perdido más de la mitad de los sistemas Patriot suministrados por Estados Unidos, lo que representa un golpe devastador para su capacidad de defensa aérea. El misil Iskander-M, con un alcance de hasta 500 kilómetros, ha demostrado ser una de las armas más letales en el arsenal ruso. Capaz de portar diversas ojivas, este misil ha sido utilizado para atacar objetivos claves en Ucrania, desde bases militares hasta infraestructuras críticas. En esta ocasión, el objetivo fue una batería Patriot desplegada en Pashena Balka, cerca de Dnepropetrovsk. Esta área ha sido un punto estratégico en el conflicto, ya que controla el acceso a importantes infraestructuras en la región. La elección de este objetivo no fue casualidad. Según informes de inteligencia rusa, la batería fue desplegada para contrarrestar los ataques con bombas guiadas UMPK lanzadas por aviones Su-34 rusos en la región de Zaporizhia. La capacidad de los Su-34 para atacar objetivos a gran distancia ha sido una de las principales preocupaciones de las fuerzas ucranianas, y el despliegue del sistema Patriot fue una medida desesperada para intentar frenar estos ataques. Sin embargo, la falta de preparación y el mal posicionamiento de la batería Patriot dejaron expuestos este valioso sistema de defensa a un ataque directo. Las imágenes publicadas por el Ministerio de Defensa ruso muestran cómo la destrucción fue total. Y aunque no se ha confirmado el número de bajas ucranianas, se presume que hubo pérdidas significativas, tanto en personal como en equipo. A nivel táctico, el Iskander-M ha sido un arma clave en la estrategia rusa desde el inicio del conflicto. Con su capacidad para evadir sistemas de defensa aérea y su precisión letal, este misil ha sido responsable de la destrucción de numerosos objetivos ucranianos. Según datos recientes, Rusia ha incrementado la producción de misiles Iskander, lo que le permite mantener una campaña constante de ataques contra Ucrania. Continuamos con este análisis, Nancy. ¿Qué nos tienes para esta segunda parte? Sí, ahí yo quería hacer referencia un poco a algo que tú mencionabas en la primera parte, que tiene que ver con la formación. Ha sido vital el tema de la formación, o la no formación más bien, del personal ucraniano, ¿no? Porque una de las cosas que ha pasado y que ha sido reportada en medios de comunicación, ha sido tratada por analistas, y es el hecho de la falta de formación en este tipo de material que se le envía desde Occidente a Ucrania. Eso ha sido incluso analizado como una de las grandes falencias en el conflicto, una de las razones por las cuales se tienen los resultados que se tienen hasta ahora. Se le ha enviado gran cantidad de material a Ucrania, pero es así como, ¿y qué hago yo con esto que me llegó? O sea, pero además cuando entonces se hablan de los planes de formación, resulta que el plan de formación es un año. Un año, dentro de un año es que va a poder esta gente manejar esto aparentemente bien. Entonces, eso ha sido una de las falencias que
que se ha generado en todo este proceso y que, bueno, incluso a propósito de eso, ha habido países que entonces han decidido trasladarse, y nosotros lo hemos mencionado ya en otras ocasiones, bueno, ya la formación no es en mi territorio, bueno, yo voy a enviar para allá a formadores para que se formen en el terreno, para que lo formen en el terreno. Lo cierto es que con una de las formas, con una de las metodologías o con otra de las metodologías, los resultados hasta ahora siguen siendo los mismos. Todo un desastre total. Y este desastre ha sido de tal magnitud que, bueno, como decía en el video, por lo menos los Patriot, que es el buque insignia de los estadounidenses, más de la mitad de los sistemas Patriot, se dice en el video, destruidos. Pero esto no solo para ahí, esto no es solo aquí. O sea, se estima que ha habido pérdidas en blindados, tanques T-64, T-72, que se sobreentienden como la columna vertebral de las formaciones ucranianas, los Leopard muy conocidos enviados por Alemania, los Abrams estadounidenses, sistemas de artillería perdidos, obuses, lanzacohetes. En términos de aviación militar se han perdido aviones, helicópteros, como por ejemplo el caso de los MiG-29, los Su-27, drones, que han sido como los más utilizados, sobre todo en el caso de Ucrania. Se han perdido los Bayraktar TB2, muy utilizados por el ejército ucraniano. Es decir, ha habido grandes pérdidas en todo esto. Y desde luego, esto, sin lugar a dudas, genera que todos los benefactores del régimen de Kiev empiecen a pensar, ¿hasta cuándo vamos a estar en esto? ¿Realmente vamos a hacer esto? Y si no lo hacen los gobiernos, empiezan entonces las oposiciones a hacer ruido, ¿no? Que es lo que ha pasado un poco en Europa, pero también en Estados Unidos. Empiezan a generarse los debates desde la contra. Bueno, ¿y hasta cuándo vamos a estar en esto? Y empieza cada vez a ser más difícil en términos logísticos todo lo que tiene que generarse a lo interno de cada uno de los países para poder realizar estos envíos. Es correcto. Y además que en este ataque en particular, allí se evidencia errores significativos que Ucrania ha cometido en su estrategia de defensa. Y uno de los errores más evidentes fue desplegar esa batería de Patriot en un área tan vulnerable. O sea, según los propios expertos militares que han estudiado este ataque en particular, pues es una locura haber puesto esa batería de sistemas Patriot muy costosos en esa posición. Además que el sitio exacto donde colocaron esta batería Patriot es una de las principales ciudades industriales de Ucrania y es un centro de logístico crítico para las propias fuerzas ucranianas. O sea, es decir, es un objetivo militar ya de por sí. Es un objetivo militar y de alto riesgo. Pero además, ellos colocaron en punto de mira de los ataques rusos esta batería. Entonces, al situarlos en esta área, Ucrania no solo expuso sus activos de más valor, hablando de estos sistemas de defensa, sino que también limitó sus capacidades de respuesta ante el ataque. O sea, la ubicación de las defensas antiaéreas debe ser cuidadosamente considerada, especialmente en una guerra donde la movilidad, la velocidad y la sorpresa son factores clave. Tienes a unos soldados que no saben ni cómo utilizar estos sistemas, pero además pones la batería en un punto crítico de alto riesgo para que sea un blanco perfecto para Rusia. Y es lo que critican los propios analistas occidentales. O sea, el alto mando militar, cómo decide desplegar esa batería en esa ciudad, también lo que refleja es una ineptitud del alto mando militar ucraniano, por demás decir del propio Zelensky.
Y estas son las cosas, estos son los errores que está viendo Occidente y que les hace pensar, bueno, lo que dijo Nancy, ¿hasta cuándo vemos nuestros sistemas de defensa siendo pulverizados por Rusia con este tipo de estrategias mediocres que ni el más inexperto teniente o coronel puede hacer? O sea, en el punto de mira, en el blanco perfecto. Y pues Rusia, obviamente, no iba a desaprovechar la oportunidad de eliminar esa batería de Patriot. Incluso si lo vemos desde un punto de vista de colocar esos sistemas Patriot, esa batería allí, diera una falsa sensación de seguridad a las tropas y a la población. Pero en definitiva, no hacía nada esa batería de Patriot allí, no protegió la zona crítica, no eliminó la amenaza real del ataque ruso, pues, y además se hizo realidad la operación y terminaron ellos nuevamente humillados, y no solo Ucrania, Occidente también, completamente humillados, porque desde una perspectiva militar, estos son errores de planificación de la estrategia de defensa y trajo consigo consecuencias devastadoras. Vamos a ver la tercera parte del informe y hacemos las consideraciones finales. El ataque a la batería Patriot también expone las debilidades de la estrategia defensiva de Ucrania. En lugar de desplegar sus sistemas de defensa aérea de manera más dispersa y difícil de detectar, las fuerzas ucranianas han concentrado sus recursos en áreas específicas, lo que las hace vulnerables a ataques como el Iskander-M. Esta concentración de fuerzas ha sido criticada por varios expertos militares, quienes señalan que Ucrania sigue cometiendo los mismos errores tácticos que al principio del conflicto. Además, la destrucción de una batería Patriot es un golpe simbólico para Ucrania. Este sistema, considerado uno de los más avanzados en el mundo, fue diseñado para interceptar misiles balísticos y proteger áreas estratégicas. Sin embargo, en este caso, fue completamente ineficaz ante el poderío del Iskander-M. Esta derrota plantea serias dudas sobre la capacidad de Ucrania para resistir los ataques rusos a largo plazo, especialmente si sigue perdiendo sistemas de defensa tan costosos y valiosos. La destrucción de sistemas como el Patriot representa un golpe no solo en términos militares, sino también políticos, ya que debilita la confianza de Occidente en la capacidad de Ucrania para gestionar adecuadamente los recursos proporcionados. Para Moscú, este ataque es una prueba más de que Ucrania depende completamente de la ayuda militar extranjera para seguir resistiendo. Sin embargo, a medida que los errores tácticos se acumulan, crece la posibilidad de que los aliados occidentales reconsideren su apoyo a Ucrania, especialmente si continúan viendo cómo su armamento es destruido o capturado por las fuerzas rusas. Moscú ha enviado un mensaje claro a sus enemigos. La capacidad de ataque sigue intacta y no hay sistema de defensa que pueda detener sus misiles. El gobierno de Kiev, enfrentado a una guerra prolongada, parece no aprender de los errores. A lo largo de la contienda ha habido varios episodios donde la ubicación de armamento avanzado ha sido mal gestionada, resultando en su destrucción a manos de las fuerzas rusas. Este último incidente es solo un ejemplo más de la fragilidad de las decisiones tácticas de Ucrania, lo que pone en tela de juicio la capacidad de su liderazgo para gestionar de manera efectiva la defensa del país. Por otro lado, la constante intervención de Estados Unidos y sus aliados en el suministro de armas plantea una pregunta importante. ¿Hasta cuándo seguirán respaldando a Ucrania sin obtener resultados tangibles? La frustración en Occidente crece y cada vez son más las voces que cuestionan si es prudente seguir enviando armamento tan costoso a un conflicto que parece no tener fin. Especialmente
cuando las pérdidas son tan evidentes y frecuentes. A medida que la guerra se prolonga, es cada vez más claro que las ayudas occidentales no garantizan la victoria para Ucrania. Si bien han logrado detener el avance ruso en algunas áreas, los continuos fracasos tácticos están debilitando la resistencia ucraniana. Las tropas rusas, mejor equipadas y con más experiencia en el uso de armamento avanzado, como el Iskander-M, están obteniendo victorias clave que les permite mantener su dominio en varias regiones estratégicas. La pérdida de la batería Patriot es un recordatorio de que en este conflicto no basta con tener el mejor armamento. La clave está en cómo se utiliza. Y en este aspecto, Ucrania sigue quedándose corta. Cada vez más expertos señalan que Kiev necesita un replanteamiento urgente de su estrategia militar si quiere evitar más pérdidas catastróficas. Las decisiones erróneas, como la mala ubicación de sistemas vitales, están erosionando la confianza en la capacidad de Kiev para gestionar los recursos proporcionados. Más allá de las fronteras de Ucrania, este incidente ha avivado los debates en las capitales occidentales. Los aliados, especialmente Estados Unidos, han invertido enormes sumas de dinero y recursos en la defensa ucraniana. Sin embargo, la continua destrucción de estos sistemas por parte de las fuerzas rusas genera preguntas incómodas sobre la viabilidad de seguir enviando armamento sofisticado si Ucrania no puede protegerlo adecuadamente. El conflicto se ha convertido en una prueba de resistencia para ambos lados. Si bien Rusia ha enfrentado sanciones económicas y aislamiento diplomático, ha logrado mantener su capacidad militar intacta. Su producción de misiles Iskander sigue aumentando y estos ataques sistemáticos contra las defensas ucranianas están debilitando poco a poco la infraestructura militar de Kiev. En este contexto, cada error táctico de Ucrania se convierte en una oportunidad para Rusia de reforzar su control sobre áreas estratégicas. La guerra ha traído consigo una espiral de errores que no solo afecta a los militares, sino también al panorama geopolítico. En el ámbito diplomático, los países occidentales se encuentran en una encrucijada. ¿Deberían continuar apoyando a Ucrania con más ayuda militar? ¿O es hora de buscar una solución negociada que ponga fin al conflicto? La destrucción de sistemas tan caros como el Patriot alimenta la sensación de que, a pesar del apoyo externo, Ucrania no está en posibilidades de ganar esta guerra. Las consecuencias de estos errores no solo se sienten en el campo de batalla, sino también en la esfera económica. El costo de cada Patriot destruido es enorme, y la pérdida de estos sistemas genera un costo financiero significativo tanto para Ucrania como para los aliados. La destrucción de estos equipos pone en evidencia que la guerra se ha convertido en una trampa económica para aquellos que financian el conflicto, algo que Rusia ha sabido explotar con precisión. A medida que la guerra se prolonga, la narrativa de los errores tácticos se convierte en un peso cada vez mayor para el liderazgo ucraniano. Las continuas pérdidas del armamento occidental no solo debilitan la capacidad de defensa del país, sino que también erosionan la confianza de los aliados en la capacidad de Ucrania para gestionar el conflicto de manera efectiva. Finalmente, el ataque con el misil Iskander-M no es solo un episodio más en esta guerra. Representa un patrón de errores tácticos que Ucrania no puede permitirse seguir cometiendo si quiere sobrevivir al menos hasta el invierno. Mientras Rusia sigue mejorando su capacidad ofensiva, cada error de Kiev acelera la caída definitiva de Zelensky. Consideraciones finales, Nancy. Sí, en esta parte del video se mencionaba que el golpe que se le había dado a este sistema Patriot era simbólico para Ucrania, ¿no? Pero yo creo que además de Ucrania es simbólico también para los Estados Unidos, porque al final esto es muy mala publicidad para ellos. O sea, ellos al final, ellos se sustentan en vender toda esta maquinaria militar creada en los Estados Unidos como invencible,
esto es lo mejor del mundo, no hay nadie que pueda contra ellos, entre sus soldados y esta maquinaria, pues no hay nada que hacer. Entonces, claro, cuando suceden hechos como estos, pues al final también les termina afectando toda esa construcción alrededor de la industria militar estadounidense y de su ejército, ¿no? Entonces también al final termina siendo un golpe también simbólico para los Estados Unidos, al mismo tiempo que para Ucrania, y esto se replica en cada uno de los países. Cada país que envía alguna de sus maquinarias de guerra para este espacio y suceden estas cosas, termina siendo muy mala publicidad para ellos. Entonces, al final, no quiere decir que esto sea lo que define, pero es una gota más en ese vaso de hasta cuándo vamos a seguir aquí, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, también está todo lo que sucede a lo interno de estos países, ¿no? Europa, a medida que se va prolongando la guerra, se genera todo un desgaste económico y político, que además se expresa sobre todo a lo interno de cada uno de los países, que los va llevando a reconsiderar esta participación tan activa en el conflicto. Y entonces esto hace que cada vez sean más los debates, no solamente a lo interno de los países, sino en la propia Eurocámara e incluso en el seno de la misma OTAN. Respecto a la necesidad a la continuidad, a la eficacia de los envíos no solamente armamentísticos, sino también en términos monetarios, porque aquí todo el mundo se ha bajado en términos armamentísticos, pero también en términos monetarios. Bueno, que se lo van a cobrar después a Ucrania es otra cosa, pero lo cierto es que en el ahora sí se han bajado en términos armamentísticos y en términos de monetario. Entonces, esto al final les termina generando una situación compleja a cada uno de estos sectores a lo interno del país. Y esto se ha visto expresado en sectores como en países como por ejemplo Alemania, donde ellos mismos, hay una información muy fresca del día que tiene que ver con informaciones publicadas en la propia prensa alemana el día de hoy, donde se citan documentos del Ministerio de Defensa que habrían, según estos documentos, habrían llegado a la conclusión de que es inútil seguir enviando recursos militares. Es decir, estamos hablando de los famosos Leopard, los Panzer. El mismo Ministerio de Defensa de Alemania llega a la conclusión de que es inútil seguir enviando tal cual, en las condiciones actuales, en la forma actual, seguir enviando armamento a Ucrania. El ministerio alemán, y no estoy hablando de una información de hace 3 meses, estoy hablando de algo que está calientico saliendo el día de hoy, está en la prensa alemana. La prensa alemana lo está sacando como información proveniente del Ministerio de Defensa alemán. Entonces, estamos hablando de situaciones que se están complicando en el ahora, en el ya. Y así como está sucediendo también en Alemania, otra cantidad de países. Bueno, ya hemos hablado en otras emisiones el caso de los Estados Unidos, ¿no? Mira, Elvis, cómo está la situación en Estados Unidos, cómo cada vez es más complicado para Biden esto. Sí, es correcto. Yo quisiera complementar lo que hablaste sobre Alemania, porque el día de hoy casualmente también su canciller confirmó ya que Ucrania ya no recibirá equipo militar pesado de Alemania. Y estoy hablando del propio canciller Olaf Scholz. Ya el propio canciller lo dijo. No va a haber equipo militar pesado alemán para Zelensky. Y a propósito de esto, el politólogo y militar Alexander Perensiek, profesor asociado del Departamento de Análisis Político y Procesos Psicológicos de la Universidad de Rusia, dio un análisis bien interesante al respecto, Nancy. Y tiene que ver con esta decisión. Este politólogo y experto militar asegura que Alemania se debilitará si continúa
suministrando equipo pesado a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y por este motivo, el gobierno alemán decidió pues darle un parado al envío descontrolado de armamento militar pesado a Ucrania. Entonces, este analista dice que Alemania se niega a suministrar estos equipos militares pesados porque ya no es favorable para Alemania en términos propiamente militares, es decir, se está autodestruyendo Alemania si envía y sigue enviando equipo pesado, o sea, se van a quedar ellos sin nada. Entonces, ven que sus tanques arden en Ucrania con una rapidez, o sea, más tardan los tanques en llegar. Así es. En verlos ellos quemados en los campos ucranianos. Y entonces, mientras las Fuerzas Armadas de Ucrania no han tenido ningún tipo de éxito, al tiempo que no tienen ningún tipo de estrategia militar ni de defensa que resguarde, asegure el armamento militar pesado que le envía Alemania, pues Alemania decidió, mira, no más porque me quedo sin nada. Tienen un problema grave y esto no solo lo dice este analista, sino que ya varios analistas militares, expertos, la propia OTAN, diferentes eurodiputados, ya muchos en Occidente han hablado de esto. Nos estamos quedando sin nada por enviarle nuestros equipos, nuestros armamentos a Ucrania para que ardan en el territorio como si nada, ¿no? Además, este experto militar dice que, en su opinión, a los alemanes les resulta muy desagradable recibir noticias de que todo su armamento militar se convierte en chatarra. Y además Alemania entiende que el futuro energético, económico de Alemania y en toda la región depende de que se logre la rendición disfrazada de negociación de Ucrania. O sea, es decir, ya no es viable para Occidente esta guerra, ya no lo es. Pérdidas económicas, pérdidas en el sector energético, pérdidas, grandes pérdidas, fuertes pérdidas en el sector militar, pero además están quedando en completo ridículo. Nancy tocaba un punto importantísimo en esto. Estados Unidos vive de la venta de armas, de la venta de aviones, de la venta de sistemas antiaéreos. Y lo que Rusia está demostrando es que todos esos armamentos no sirven para nada si van a enfrentar a Rusia. Es la verdad. Es lo que hasta ahora el desarrollo de esta guerra le ha revelado al mundo. O sea, volviendo al tema de las armas alemanas, Alemania es muy consciente que quedarse sin tanques y vehículos blindados conlleva un riesgo extremo para ellos. Entonces, todos hablan de que la OTAN, la Unión Europea, Estados Unidos, están buscando una confrontación directa con Rusia. Y sí, hay cierto peligro muy latente allí, pero para ello, como la defensa o la activación de una guerra directa tendría que ser una agresión directa al territorio ruso, pues este politólogo duda muchísimo que Occidente cruce esa línea. Y lo duda porque los sistemas de defensa antiaéreos de Occidente no son capaces de detener los misiles hipersónicos rusos.
Y hasta tanto ellos no tengan un buen sistema de defensa que pueda contrarrestar el poder militar ruso, pues no se atreverían a lanzar ataques directos contra Rusia. Esto lo analiza este politólogo ruso evaluando la grave situación que tiene Occidente en pleno con estos sistemas de defensa antiaérea. Nancy, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ti también, Mirelis. Bueno, seguiremos viendo cómo se va, cómo va cayendo la ayuda a Ucrania en los próximos días, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos también. Les invitamos a que sigan compartiendo nuestros contenidos, a que los comenten y que nos sigan acompañando. Así es, Nancy. Veremos en los próximos días quién se le une a Alemania entonces, porque ya Alemania dio el paso. Ya dijo no más. Vamos a ver en los próximos días, las próximas semanas, qué otro país occidental dice que ya no le enviará más armamento pesado a Ucrania. Amigos de Prensa Alternativa, gracias de verdad por estar con nosotros. Los leemos muchísimo en los comentarios, como siempre. La invitación para que se suscriban a nuestro canal y sean parte de nuestra comunidad y se mantengan informados de todo lo que está pasando realmente en el mapa geopolítico mundial. Yo soy Mirelis Gutiérrez y será hasta una próxima oportunidad.